Hola, ¿qué tal mis queridos riegers? Pues ya estamos en el tema 1.3, que es componentes de un sistema de riego. Es un tema muy importante porque vemos cada uno de los componentes del sistema y los explicamos para que quede más claro todo. Todo esto es antes de entrar a diseño. Es para que puedan entender qué es cada cosa y ya cuando estemos diseñando, pues ya sea más fácil poder relacionar las cosas, ¿no? Todo este módulo es básicamente de contexto. Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre los tipos de sistemas de riego para que se entienda un poquito más todo. Y tenemos riego por aspersión primero. Bueno, el riego por aspersión es básicamente un sistema de riego que está tratando de emular o simular lluvia. Es como lluvia artificial, pero es medible y controlable en cuanto al gasto de agua, en cuanto a la distribución, que sea uniforme, y en cuanto a los horarios y tiempos. Entonces, básicamente es lluvia controlable, lluvia artificial, ¿no? Ese es el objetivo del sistema de riego. Es muy bueno, es lo ideal. De hecho, no hay nada mejor que eso para césped. Todos los mejores céspedes del mundo se riegan con riego por aspersión. Después tenemos el riego localizado. Perdón, me faltó explicar que en el riego por aspersión la parte más débil que puede tener sería contra el viento. El viento es muy complicado porque no lo puedes controlar. A veces hay horarios en los que es más complicado o en las que hay más aire, ¿no? Entonces trata de programar. Tienes un lugar con mucho aire, programa los sistemas de riego en horarios que no haya tanto aire. Generalmente es más aire cuando es el choque de clima entre frío y calor, cuando amanece o cuando anochece. Pero si es un lugar con muchísimo aire, te recomiendo más utilizar otro tipo de aspersión, como por ejemplo riego localizado. Tenemos el riego localizado que es más utilizado también para árboles, jardineras o plantas aisladas o lugares donde la aspersión no puede llegar. Por ejemplo, hay veces que la misma densidad de las plantas, del follaje, no permite que la aspersión llegue. En ese caso, pues no puedo hacer nada con la aspersión, pero sí puedo hacer algo con el riego localizado. Riego localizado se refiere básicamente a que avientas agua en un mismo lugar todo el tiempo. Es solamente para inundar o para alimentar un lugar, ya sea goteo o algo por el estilo, solamente en un mismo lugar sin esparcirla. Esa es la diferencia entre el riego por aspersión y el riego localizado. El riego localizado generalmente tiene consumos muy bajos de agua, lo cual pues es algo favorable porque facilita la instalación y básicamente es como funcionan los dos tipos de sistemas de riego, aspersión y localizado. ¿Entendido? ¿Listo? Bueno, vamos con el que sigue. Ahora vamos a empezar a hablar sobre todos los componentes. Primero vamos a hablar sobre los emisores. Básicamente lo que diferencia en cuanto a la aspersión y el riego localizado que mencionaba hace un poco son los emisores. Todo el funcionamiento por detrás es igual en los dos casos, solamente los emisores es lo que cambia, o sea, la forma en la que distribuyes el agua hacia la vegetación. Tienes que elegir los correctos, porque según la vegetación que tengas, tienes que elegir qué tipo de emisor vas a utilizar. Bueno, en riego por aspersión tenemos varios tipos diferentes de emisores. Por ejemplo, tenemos los rotores, que son los que pues simplemente aventan un chorro bien definido con una cortina de agua y van girando de un lado a otro en forma circular. Funcionan por medio de engranes, el agua a presión entra dentro de ellos, vence un resorte, el cual los eleva para que puedan subir, por eso requieren cierta cantidad de libras para funcionar. Algunos emisores con pocas libras funcionan y otras con más, pero todas necesitan por lo menos 30-35 libras por pulgada cuadrada de fuerza para poder funcionar bien. Se elevan y la misma presión mueve unos engranes, los cuales hace que gire hacia un lado y hacia otro. Después tenemos los aspersores rotores de impacto, que es básicamente iguales. La diferencia es que el chorro de agua va a mover un plástico, el cual tiene un contrapeso, al cual el mismo chorro impulsa para girar y al hacer un rebote golpea el propulsor del chorro y eso hace que empiece a girar. Es el típico aspersor de ¿saben de cuál me refiero, no? Entonces ese rotor funciona exactamente igual que el rotor, pero de esa forma. La ventaja que tiene este rotor es que soporta más los sedimentos porque sus conductos son más grandes. Todo el mundo dice, es para agua tratada. No, realmente no es para agua tratada, pero soporta más los sedimentos. Si tienes agua con mucho sedimento, este es más probable que te lo soporte. Pero aún así no te recomiendo nunca trabajar con agua con sedimentos porque pues las válvulas solenoides no están hechas para los sedimentos, ni los equipos de bombeo y todo se dificulta un chorro. Entonces, si tienes mucho sedimento, trata de tratar el agua primero y después ya pones. Pero en un momento dado,
Este tolera un poco más el agua con sedimentos que el rotor anterior. Después tenemos a los rociadores o difusores. Son aspersores que avientan el agua como un abanico de forma definida y constante. Ellos tienen una precipitación más alta y tienen todas las figuras cuadradas, circulares, distancias desde básicamente de 6 metros hasta 1 metro. Son para distancias pequeñas, pero son muy versátiles y muy utilizados en las residencias. En residenciales muy usados estos aspersores, muy típico, muy común, vaya. Después de esto tenemos el aspersor de múltiples chorros giratorios. También se le conoce como mini rotor. Mini rotor. Este tipo de aspersor es relativamente nuevo, es como la versión más nueva que tenemos de irrigación. Es un aspersor muy bueno. Tiene la figura de una boquilla, pero no lo menciones como boquilla porque tiene un costo muy diferente. Es un mini rotor que se coloca en el lugar donde va una boquilla, es diferente. Es como un aspersor dentro de otro aspersor, básicamente, porque se pone y se enrosca dentro de un rociador, que el rociador usa boquillas normales, que son simplemente como puntas las cuales emiten el agua, pero este mini rotor tiene un mecanismo, el cual el agua también lo impulsa y hace que funcione y es como otro aspersor, básicamente. Lo que hace este aspersor es que cada chorro tiene una cortina de agua que alimenta, tiene chorros de diferentes alturas y es como riegan el jardín. Riegan bastante bien en general ese tipo de aspersores. En algunas marcas ese tipo de aspersor tiene un consumo muy bajo y es algo muy bueno y muy especial porque al tener un bajo consumo, bueno, sí vas a tener que regar más tiempo porque tú vas a tener que aplicar el agua a lo que requiere, pero es algo muy bueno en el costo del proyecto porque al ser emisores que gastan poca agua te da oportunidad de usar tuberías más delgadas, es decir, no de calibre sino de diámetro. En vez de usar de 2 pulgadas vas a poder usar de 1,5 con el mismo alcance, entonces eso baja el costo del proyecto. Además de que el aspersor también, o sea, bajas el diámetro de la tubería, puedes aumentar la cantidad de aspersores por estación, o sea que son menos estaciones, al ser menos estaciones es menos cableado y son controles más pequeños. Te estás bajando el costo sin bajar la calidad, es algo increíble. Pero este tipo de aspersor es muy barato, como te menciono, en algunas ocasiones, en algunos terrenos de cierta forma y en otras no tanto. Entonces tienes que ver bien cuál vas a usar en cuál para poder saber cuál te conviene más, ¿no? O sea, no siempre vas a usar chorros giratorios y no siempre vas a usar rotores y no siempre vas a usar rociadores. A veces en un mismo sistema de riego tienes diferentes tipos de aspersores. Ahora es importante que sepas esto. Todo el tipo de emisor diferente tiene diferente precipitación. Cada uno tiene sus diferentes boquillas con diferentes precipitaciones, pero sus rangos son muy diferentes de un emisor a otro. Entonces no puedes combinar en una misma estación aspersores o emisores de diferente tipo. Porque imagínate, tienes un rociador y un rotor en la misma estación que prenden 10 minutos los dos, el rociador muy rápido va a llegar a lo que el jardín requiere y el rotor, como pasa en un lugar, de aquí a que va y vuelve a regresar, ese tipo él necesita mucho más tiempo el rotor para llegar a lo que el jardín requiere, además de que tiene mucho más terreno por abarcar, porque son más grandes, los rotores son de 7 metros para arriba y los rociadores de 7 metros para abajo, entonces no puedes, más adelante vamos a ver todas las especificaciones para que sepan dónde va cada uno, pero lo que quiero que entiendan es que no se pueden mezclar. Si lo dejas hasta que el rotor tenga bien el jardín, el rociador va a estar ya pudriendo el jardín de tanto exceso de humedad, ¿no? Y si lo haces al revés, acá le va a faltar, donde tienes el rotor le va a faltar agua, entonces no puedes combinarlos en la misma estación, tienen que estar en separadas. Si tienes áreas grandes y chicas en el mismo sistema de riego, pon una estación o una sección de rotores para el área grande y una sección diferente que prenda en diferente horario y diferentes minutos de rociadores. Esa es la diferencia. Después tenemos los emisores de riego localizado, los cuales tenemos el gotero, que es algo muy famoso y usado en agricultura. Es una gotita en la plantita directamente, constante. Después tenemos el microaspersión, que son como aspersores difusores muy parecidos, pero chiquitos, en mini. Eso nomás te lo recomiendo, nada más te lo recomiendo cuando tienes muchas plantas juntas, porque si nomás tienes una planta y tienes un microdifusor, va a estar regando todas las áreas que no tienen planta, y va a crecer maleza y va a incrementar el trabajo. Entonces, solamente donde tienes muchas plantas juntas puedes usar un microdifusor. Después tienes mangueras de exudación, las cuales avientan agua directamente en la raíz, pero se pueden llegar a tapar. También tienes que tener mucho cuidado con esto, tienes que tener buen sistema de filtración. Y por último tenemos el burbujeador,
también conocido como inundador. Básicamente lo que hace es que avienta agua sobre sí mismo y inunda el lugar. Ese es muy utilizado en la jardinería, en el paisajismo, en la residencia, porque pues, hay jardineras o áreas que la aspersión no puede llegar y ponen burbujeadores para llegar. El detalle con el burbujeador es que solamente avienta agua sobre sí mismo. Si lo pones en un lugar donde está en pendiente, el agua va a caer. Si hay un hoyo cerca, el agua se va a ir para allá. Tú tienes que controlar la tierra para que se vaya de forma o como tú quieres, porque el burbujeador solamente va a aventar agua sobre sí mismo. Tienes que tener cuidado con eso. Y bueno, básicamente esos son los emisores. Los vamos a ver más adelante a detalle todos, uno por uno, y sus parámetros y todas sus fichas técnicas y todo lo demás para que los puedas entender mejor. Pero por lo pronto, ya quiero que digas que estos son los tipos de emisores que se utilizan normalmente. Ahora vamos a ver sobre las válvulas solenoides. Estas válvulas aquí podemos ver en la imagen. Por ejemplo, en la imagen principal de la diapositiva tenemos dos tipos de válvulas solenoides, una pequeña y una grande. Recuerda, tú vas a calcular tu sistema de riego para que tenga un diámetro de tubería adecuado según tus necesidades. De igual forma, tienes que calcular la válvula solenoide. Tiene que ser una válvula pequeña o una grande. Les voy a enseñar cómo más adelante. Aquí en la grande nos podemos dar cuenta que tiene una mariposita arriba. Esa mariposa es un control de flujo. Tú lo puedes meter la mariposa y vas cortando el flujo de agua que pasa por ella, o lo puedes ir sacando y va cortando el flujo. Si tienes lugares con exceso de flujo por algún motivo, es muy valioso esta herramienta porque la cierras o lo vas cerrando hasta lo que tú requieres. O si tienes alguna fuga en algún lugar o la válvula está fallando, cierras el regulador, el control de flujo hasta el tope, y eso te da oportunidad de hacer las reparaciones sin tener que parar el sistema de riego. Entonces, ese tipo de cosas son muy prácticas. En las pequeñas también hay versiones con regulador de flujo. Te recomiendo siempre utilizarla por las mismas razones que te comenté hace rato. Te recomiendo siempre usar con regulador, siempre que puedas. El precio no es mucho y vale la pena. Te va a salvar de la vida más de una vez, te lo aseguro. Después tenemos, en la válvula solenoide, tenemos unos cables que son los que son conectados hacia el controlador. Y esos cables llegan hacia el solenoide, que básicamente el cilindro que está arriba. En ese cilindro, él recibe la señal y acciona la válvula para que se aperture. El cilindro también rota, también gira, lo puedes abrir o cerrar o quitar. Si lo giras demasiado se quita, pero siempre tiene que estar cerrado, siempre cerrado, y eléctricamente de forma interna apertura la válvula solenoide, pero no debe estar abierta nunca, ¿sí? Para que tengas eso en cuenta. Siempre debe estar cerrada y el regulador según como lo hayas ajustado, pero pues generalmente va abierta. Hay ocasiones en las cuales llegas a un sistema de riego que no funciona o que tiene poca presión o algo y lo ves y el regulador está movido, el control de flujo. Entonces ya lo acomodas tú, ¿no? Es algo que puede llegar a pasarte. Bueno, ahí tenemos también el diagrama donde te indica en qué parte de la estructura o del viaje del funcionamiento del sistema de riego están las válvulas solenoides, y básicamente esto es lo que hacen. Van en la tubería principal y separan la tubería principal de la tubería secundaria, y lo que hacen es que son accionadas por el controlador para ir prendiendo cada una de las secciones según se requiera. Entonces es el punto de inicio de cada estación, una válvula solenoide. Después tenemos a los controladores. Los controladores, aquí por ejemplo tenemos un controlador circular, si lo alcanzan a ver. Ese controlador es un controlador inalámbrico, funciona con una pila de 9 volts. Esas cuadradas, es muy práctico para lugares donde no tienes electricidad, por ejemplo que tienes un jardín muy aislado o muy lejos y no hay ningún contacto cerca, o hay, pero tienes que traerlo desde muy lejos. Entonces te sale más caro llevar la luz hasta allá que usar ese tipo de controladores, que sí puede costar un poco más caro, pero la realidad es que es muy bueno, saca de muchos apuros. Simplemente la mano de obra de traer la luz desde lejos, ese tipo de cosas hacen que todo se complique. Este controlador lo instalas conectado directamente a la válvula solenoide y lo pones dentro del mismo registro donde está la válvula. Las válvulas van dentro de registros, más adelante lo vamos a ver también, y ahí pones el controlador. El controlador es totalmente a prueba de agua, o sea, no le pasa nada, está hecho para estar a la intemperie, es de mucha calidad y es muy confiable. También se usa mucho para lugares donde la gente no quiere que el controlador se vea, porque va enterrado junto con la válvula. Tú quitas el registro, sacas la válvula, el controlador, lo funcionas y lo vuelves a meter y le vuelves a poner su tapa. Y se acabó. Los demás controles que aparecen en este diagrama, en esta diapositiva, son controladores que, bueno, como habíamos mencionado, controlan las válvulas, los tiempos, los horarios, todo lo referente a cuándo prender, cuánto tiempo.
y todo lo demás, pero también tienen tienen compatibilidad con Wi-Fi. Es ya lo más nuevo, lo más reciente. Tiene esa compatibilidad y está muy, muy interesante porque no solamente manejan los horarios y tiempos de riego, sino que tienen ya más funciones. Por ejemplo, puedes enlazarlos a un medidor de caudal para poder detectar fugas. En un ratito más vamos a ver ese tema. Y también puedes enlazarlo a estaciones meteorológicas, las cuales te pueden ajustar al sistema de riego según el clima. Pero no te lo recomiendo mucho. Puedes enlazarlo a una estación meteorológica, pero solamente para poder identificar o que te notifique sobre posible lluvia hoy o algo por el estilo, pero no que te lo afecte directamente, porque generalmente los jardines están a un par de kilómetros de las estaciones meteorológicas. ¿Y qué tal si está lloviendo allá y aquí no? O al revés. Entonces, realmente no te recomiendo que lo enlaces tal cual, a menos que tú tengas una estación meteorológica ahí en tu jardín. La única forma en la que sí le des oportunidad de que te lo modifique, ¿no? Pero si no es el caso, solamente que sea para notificación. Además de que puedes hacer todo desde tu celular. Puedes recibir las alertas de las fugas, puedes programar horarios, reprogramar minutos, hacer todo lo que necesites desde el celular. Está muy interesante, toda la nueva tecnología que hay y está muy padre, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los equipos de bombeo. Bueno, los equipos de bombeo generalmente están conformados por motobombas, que son como muchas de las que están aquí en esta imagen. Una motobomba, como su nombre lo dice, es motor bomba. Entonces, la parte del motor es la parte de atrás y la parte de la bomba es la parte de enfrente. Generalmente, por ejemplo, aquí son bombas centrífugas, las que tenemos, las dos de arriba. Esa bomba que es la que es generalmente más utilizada en sistemas de riego. Hay muchos tipos de equipos de bombeo. Hay bombas jet, que manejan poca presión, mucha presión y poco caudal. No las recomiendo mucho para sistemas de riego. Las centrífugas son muy recomendables para sistemas de riego porque manejan presiones medianas y aceptables y con mucho caudal, mucha agua, mucha abundancia de agua. Por eso son muy recomendables en sistemas de riego. Tenemos bombas multietapas, por ejemplo, la que viene amarilla en el dibujo. Ahorita voy a explicar por qué es multietapas. Tenemos bombas sumergibles, como la que viene aquí abajo, en la imagen de abajo también. Hay muchos tipos de bombas, ¿no? Entonces, algunas son recomendables, otras no. Yo la que menos recomiendo es la jet o periférica. Esas no las recomiendo mucho porque no manejan caudales. Las bombas que no manejan caudales no son recomendables para sistemas de riego. Y bueno, entonces como te comentaba, tenemos motor y bomba. En la bomba negra, por ejemplo, podemos darnos cuenta, de forma horizontal está la tubería, la cual está succionando, es la succión del depósito de agua y descarga hacia arriba y después vuelve a bajar para entrar al jardín. Pero esa parte es la bomba. El motor es el que está atrás y es el que es en caballajes, el de 3 caballos, 2 caballos, es el motor. Pero es muy importante que entiendas algo. El caballaje de una bomba no es algo definitivo. Mucha gente dice, yo te voy a dar una fórmula para poder calcular qué caballaje de bomba necesitas. Eso no te dice nada. Realmente lo que importa es, en una bomba es tanto el caballaje junto con la bomba. O sea, hay bombas de 10 caballos que te dan lo mismo que una bomba de 2 caballos de otra. Entonces, hay una diferencia enorme entre 2 y 10 caballos. Es mucha la diferencia. Entonces, no te guíes por el caballaje. Guíate por la bomba. La bomba se mide en cantidad de impulsores. Hay bombas, las centrífugas tienen un impulsor, las multietapas son multietapas porque tienen varios impulsores o impelentes. Tienen, por ejemplo, esta amarilla tiene 3, es una marca española muy buena. Son 3 impulsores, tiene más eficiencia en la bomba. Entonces, una bomba centrífuga de un caballo contra una bomba multietapas de un caballo, hay mucha diferencia entre lo que pueden generar. Entonces, tú más bien tienes que fijarte en cada motobomba, independientemente. Tú ves cuál es tu necesidad de agua, de caudal y de presión, de carga, y con ese dato vas con el proveedor de bombas y ves qué bombas tienes que te den eso. Te vas a dar cuenta que te va a dar lo mismo. Hay bombas, vas a tener bombas de 3 caballos, de 2 caballos, de 1,5 caballos que te dan lo mismo y son diferentes bombas de diferentes precios. Tú tienes que ver cuál es tu disponibilidad de luz, si es monofásico, trifásico, qué tienes de luz, cuál es tu necesidad, cuál la cumple, cuál está en precio adecuado, cuál va a ser el gasto de luz que tienen, porque una bomba de más caballaje va a gastar más luz y vas a ver cuál es la bomba que requieres. Entonces es muy importante que no se guíen por el caballaje. ¿Sí? Entonces aquí tenemos bombas centrífugas, tenemos una bomba multietapas, está conectada a un tanque, lo cual lo convierte en un hidroneumático. Y tenemos una bomba sumergible, que como su nombre lo dice, es totalmente sumergible. Generalmente son de mucha calidad, son totalmente silenciosas porque están abajo del agua y son muy, muy recomendables las bombas sumergibles. Es lo más recomendable que hay.
Bueno, ahora tenemos a la tubería. Bueno, la tubería hay de muchos diámetros y calibres diferentes. Son cosas muy diferentes. El calibre, más que nada, es el grosor de la pared de la tubería. Hay tubería, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí mostrando la tubería de PVC. Hay tubería, bueno, hay sanitaria que ni siquiera es para hidráulica, que no es para manejar presiones, que es solamente para, pues, para el drenaje de las casas y demás. La tubería de PVC sanitaria, y hay PVC hidráulico. En el PVC hidráulico tenemos tubería RD, calibre cédula 40, cédula 80, tenemos muchos tipos de calibres y cada uno tiene un grosor diferente. Generalmente, el diámetro exterior es igual, por lo cual las conexiones le quedan tanto a un cédula 40 como a un RD. Pero el diámetro interior es el que es diferente. Si es más delgado, tiene más diámetro interior. Si es algo más grueso, tiene menos diámetro interior. En cédula, mientras más grande es el número, es más grueso. Cédula 80 es más grueso que el cédula 40. Y en RD es al revés. Mientras más alto el número, más delgado es. El RD 13.5 es grueso, el RD 41 es muy delgado. Y hay RD 21, RD 26, hay muchos tipos de tubería. Esos conceptos básicos se utilizan también en otros materiales, pero este es el más utilizado en sistemas de riego. Ahora, eso es en cuanto al calibre. En cuanto al diámetro de la tubería, generalmente en residencias se utiliza desde media hasta 2 pulgadas. Media, 3/4, 1/4, 1,5 y 2 pulgadas. Es lo que generalmente se utiliza. Más grande ya no es tan factible porque en 2,5, en la media 2,5 ya son muy costosas las piezas. Y en todo caso, si tienes mucha área, pones muchas estaciones de 2 pulgadas. Tú puedes medirlo, tú puedes ver si utilizas de 2,5 o 3 pulgadas. Obviamente hay casas muy grandes y que sí requieren este tipo de tubería, pero tienes que ver qué te conviene más, porque también necesitas una bomba más grande que pueda llenar esa tubería. Entonces tienes que ver qué te conviene más, no tienes que cotizar o diseñar alternativas para saber cuál es mejor. Bueno, en este caso, a lo que me refería es que hay diferentes diámetros y hay una fórmula para poder saber qué diámetro de tubería utilizar. Es la fórmula de Hazen-Williams. Búsquenla, es una tabla en la cual te indica, según el diámetro de tubería, cuál es la cantidad de litros por minuto máxima que puede pasar por esa tubería. También te dice cuál es la pérdida por fricción que vas a tener en esa tubería, y es una tabla muy buena en la cual te va a ayudar para poder calcular las tuberías y las bombas. Cuando estemos viendo el tema de diseño, vamos a ver mucho de este tema. Entonces, el objetivo de la tabla también es que no superes los 5 pies por segundo, los 5 pies por segundo, para que no tengas demasiada turbulencia. Si tú aceleras la velocidad del agua, se le metes mucha presión, empieza a tener una pérdida por fricción muy grande, porque está metiéndole mucha velocidad al agua y ocurre lo contrario. Entonces tienes que esa tabla te ayuda a cuidar eso, te menciona hasta qué punto no superas los 5 pies por metro y te va diciendo cuál es el galonaje que puedes ir utilizando según sea necesario. Entonces es algo muy bueno, busquen la tabla y básicamente es cómo funciona la tubería, es la que transporta el agua por todos lados, el conducto de agua, por medio de él la bomba succiona el agua del depósito de agua, lo avienta hacia la tubería, el agua va dentro de la tubería y lo lleva hasta los emisores para que puedan esparcirse. Entonces, básicamente la tubería es como el esqueleto del sistema de riego. Es la estructura básica, es como llevas el agua, es lo que conecta todos los componentes para que funcionen. Y básicamente esa es la tubería. Después vamos a hablar ahora sobre el cableado. Aquí tenemos el tema del cableado. Espero que alcancen a ver bien el diagrama. En el primer diagrama tenemos el sistema tradicional de multicable y después tenemos el sistema con decodificadores. También vamos a hablar sobre los decodificadores. Básicamente aquí la diferencia es que cuando conectas las válvulas solenoides, tú tienes que tener un cable de corriente por cada válvula y un cable de común o tierra que puede ir conectado a todas, el mismo cable. Entonces, si en este ejemplo, por ejemplo, tienes 3 válvulas, del controlador tienen que salir 4 cables hacia las válvulas. 3, o sea, una para cada válvula y una que es tierra que habrá conectado a todas. De ahí, llegando a la primera válvula, pues un cable ya dejó de llegar porque su misión era llegar hasta esa válvula nada más.
y continúan otros 3 cables hacia la siguiente válvula porque son los de las siguientes 2 válvulas junto con la tierra. Al llegar a la siguiente se conecta hacia válvula y continúan 2, la corriente y el común, hacia la última válvula. Entonces, es sencillo, si tienes 3 válvulas son 4 cables, si tuvieras 10 válvulas son 11 cables, siempre es uno de corriente para cada uno y un común que va conectado a todos. Es el sistema tradicional multicable. Pero ¿qué pasa? Tienes un proyecto donde tienes 150 válvulas. Se complica porque tienes que meter 151 cables y empezar a distribuirlos y es una conexión y luego no hay 151 o no consigues 151 cables de colores diferentes porque te ayuda mucho, le pones diferentes colores y sabes que el café es de la 3 y sabes ese tipo de cosas, pero como tienes que hacer en esos riegos que son muy grandes, tienes que hacer conexiones a medio camino porque los cables también no son tan largos y luego te confundes entre los colores y se empieza a hacer un desbarajuste y no es lo mismo cuando lo instalas que 5 años después, cuando estás dando mantenimiento, entonces se complica muchísimo y tanta conexión, tanto cableado genera poliductos muy grandes, mano de obra muy grande, costos muy grandes, mantenimientos muy grandes y muchos lugares donde puede haber fallas. Hay muchísimas conexiones, cientos o miles de conexiones que se acumulan sarro, insectos se los quieren comer, entonces se hace muy complicado un riego con multicable cuando tienes muchas estaciones. Entonces, algunas marcas inventaron un sistema de decoders, que es decodificadores, que es básicamente solamente 2 cables para todas las válvulas. Entonces, llevan desde el controlador 2 cables, tiene que ser un controlador obviamente compatible con decoders. Sale el controlador de los 2 cables, salen 2 cables del controlador, perdón, y viajan hacia todas las válvulas. Cada válvula debe tener un decoder. Entonces, primero se llega al decoder, luego llega al válvula solenoide y va viajando hacia cada válvula, pero llega primero al decoder y luego a la válvula. Ahora, el decoder, él tiene la información de que él es la estación 1. Tú los programas y luego el otro decoder dice, yo soy la estación 49 y otro, yo soy la 75. Entonces, cuando el controlador manda una señal, dicen, quien quiera que sea la 49, préndase. Y entonces, la que tenga señal de 49 se acciona. Le deja pasar la señal a la válvula solenoide y la acciona. Es la forma en la que funciona básicamente. Entonces, solamente transportas 2 cables. Ahora, tienes que tomar en cuenta que tienes un gasto adicional por un decoder por cada válvula y en muchos casos tienes que meter decoders en puntas que son como tierras físicas y otros sistemas que también tienes que instalar por ahí. Depende de la marca. Cada marca tiene sus especificaciones de decoders. Y el controlador también es un controlador especial que tiene un módulo de decoders. En eso, pero el gasto de cable es muy bajo. Entonces tienes que hallar el punto medio, saber si tu diseño debe de ir con sistema tradicional multicable o si debe de ir con decoders. Básicamente es la diferencia. Aquí en la foto muestro, es el típico cable de decoders que se utiliza, que es un cable de mucha calidad. Todas las conexiones tienes que hacerlas siempre con capuchones de gel. Es muy importante ese tema. Después tenemos los sensores. Hay mucho tipo de sensor. Hay sensor de lluvia, de viento, de heladas, de humedad. Hay muchos, incluso hay meteorológicos. Bueno, este que estoy mostrando aquí en las imágenes es como una mini estación meteorológica. Ese tipo de sensor te mide la lluvia, bueno, más bien tiene registros de la lluvia, de la humedad, del sol, de la evapotranspiración. Y todo en conjunto lo agarra, le da prioridades y te reprograma el controlador de forma automática. Es increíble. Es algo muy padre porque tú lo pones, el controlador, y lo dejas y te olvidas y el controlador va funcionando según lo que requiera realmente, según el clima y todo lo demás. Ahora, en la antigüedad, los sensores de lluvia tenían una cazuelita y unos sensores, entonces el agua hasta que llegaba a los sensores cortaba el riego. Entonces era, si llegaba lo cortaba, si no llegaba no lo cortaba. Pero ahora ya mide todo, o sea, si riega el 10% de lo que quieres regar en el día, te baja el riego en el 10%. O sea, te lo baja en porcentaje, exactamente. Y te programa todo. Entonces, esa es una mini estación meteorológica, es muy buena, te la recomiendo mucho. Y hay muchos sensores de este tipo. Tienes que ver cuál está a tu disposición, qué tienes, cómo funcionan, qué especificaciones tienen y poderlas usar. Pero es algo muy, muy funcional. Después tenemos a los detectores de fugas, que son por medio de un medidor de caudal. Básicamente, como funciona un detector de fugas, es por medio de un medidor de caudal.
tú tienes que tener un medidor de caudal que es especial para riego que se conecta hacia tu controlador, que el controlador tiene que ser compatible con el medidor de caudal. Lo conectas y él te va a estar midiendo pues cuánta agua pasa por él, cuál es el caudal. En ese momento y en total te puede hacer resúmenes, te puede decir, el mes pasado gastaste tanta agua, hoy gastas tanta agua, en este momento está pasando tanta agua por mí, te hace los resúmenes de todo, ¿no? Es algo muy padre, te lo refleja en el control y si tienes el controlador conectado a Wi-Fi, a tu celular o a una plataforma, es algo más interesante porque esto se convierte en reportes. Tienes todo en un lugar donde puedes descargar los reportes y poder ver los gastos mensuales y todo lo demás de tu sistema de riego. Pero esto no para ahí. Lo interesante de esto es que tú puedes registrar en el controlador cuántos litros por minuto generalmente gasta la estación 2 y la 5 y todas, y se guarda esa programación. Tú le fijas un parámetro de holgura, decir, bueno, cuando prende la estación 3, le vas a dar 30 segundos en lo que se estabiliza el agua y después le vas a dar 10, 20 o 30% de holgura para cada lado. Si la presión empieza a bajar, quiere decir que tienes una fuga, tienes una salida de agua. Y si baja el parámetro que tú estableciste, tienes una fuga en el sistema de riego. Si tienes todo conectado, te va a avisar en el celular, te va a avisar en la plataforma y todo, y entonces que tienes una fuga en la estación 3, va a cerrar la estación 3 y se va a brincar a la 4 y va a quedarse apagado 24 horas hasta que arregles tú la fuga. Y en el caso contrario, si la presión empieza a aumentar más de lo que debería, es porque tienes un taponamiento, que es más poco común, pero también pasa. Igual, se para el sistema de riego, se pasa a la siguiente estación y te avisa. Es algo muy, muy padre. Entonces está increíble ese tema del detector de fugas. Después tenemos el regulador de presión, que en algunas marcas viene como una pieza independiente que puedes poner en las válvulas solenoides, en algunas otras marcas ya viene incluido. Tienes que ver qué es lo que va a usar tú. Por ejemplo, aquí en este caso es una válvula la cual quitaron el solenoide, pusieron el regulador y volvieron a enroscar el solenoide de arriba. Hay reguladores que tú puedes ajustar a lo que tú quieras y hay otros que vienen fijos, a 30 libras, 50 libras, 40 libras. Eso se utiliza básicamente cuando tienes estaciones con mucha presión. Imagínate que tienes una bomba muy grande para un sistema de riego, el cual tienes un gasto, una carga importante y un gasto de agua, un caudal muy grande en la estación más lejana, que está a 3 kilómetros y está muy grande la estación y necesitas una bomba muy grande. Pero de igual forma tienes un jardín chiquito a un lado del cuarto de máquinas, que usas rociadores. Pues la presión es grandísima y ahí es un jardín chiquito y no necesitas mucha presión ni agua, pero pues es muchísima la presión que me genera la bomba. Entonces, en ese caso pones un regulador de presión. Te va a bajar la presión a 30 libras o 40, las que necesites, para que funcione bien esa estación sin tener exceso de presión. Recuerda que el exceso de presión, al igual que la falta de presión, es malísima. Tienes que poner la presión adecuada en cada estación. Después tenemos las válvulas de presión. Hay aspersores, hay unas marcas que tienen, como el aspersor de la izquierda, que ya tiene la válvula integrada, y hay otras válvulas que vienen aparte y tienes que agregárselas tú al aspersor. Cuando ya vienen integradas, pues desde el principio tienes que saber que vas a usar ese tipo de aspersor. Cuando viene suelta es práctico porque tú tienes el aspersor normal y si te presenta ese problema y tienes que usarlo después, puedes comprar la pura pieza y se la integras a los aspersores. Entonces, más o menos vas a ir viendo cómo utilizarlo. Pero bueno, ¿para qué se utiliza esta válvula? Esta válvula, lo que pasa es que hay veces en las que tú tienes un sistema de riego en la cual la misma estación tiene diferentes alturas. Arriba de cierta altura tú tienes que poner en diferente estación las muy altas y las muy bajas en diferente estación. Pero a veces no está así, o el que lo hizo no lo hizo así, o no se pudo, o lo que sea. Entonces tú tienes en diferentes estaciones, en la misma estación, diferentes alturas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se apaga el sistema de riego, la tubería de acá va a bajar y va a salir por los aspersores más bajos. Entonces tú tienes un sistema de riego ya apagado y ves que los aspersores de abajo empiezan a tirar agua, empiezan a chorrear. Porque el aspersor, pues, es una llave abierta. Realmente no, mucha gente dice, ay, tiene fuga el aspersor. No. El problema es que el agua está bajando. El aspersor es una llave abierta. Si tú le metes agua, va a salir. Entonces, está tirando agua por ahí. Lo que hace esta valvulita es que la instalas, o tienes el aspersor que ya lo tiene incluido, y lo que hace es que si la presión no es muy alta, se mantiene cerrado. Por ejemplo, tienes agua por caída, y solamente eso es 1 metro, 2 metros de tubería que está cayendo el agua para acá, esta válvula hace que no se abra el aspersor y no saque el agua.
Es algo muy práctico, muy bueno para no tirar agua hacia esas áreas, porque es agua que tiras, desperdicias en las banquetas, se tira un chorro de agua, tiran ahí a lo mejor pues, hasta cientos de litros tirados en las banquetas y se desperdicia mucha agua y pierdes el objetivo principal del sistema de riego, que era ahorrar agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es un problema muy común que muy poca gente sabe cómo resolverlo y es por medio de estos emisores, de estas válvulas, perdón. Después tenemos aquí, pues ya, bueno, manómetros y también es muy común usar. El manómetro se usa básicamente para saber, por ejemplo, yo los pongo mucho en los cuartos de máquinas, aunque la bomba no esté ahí. Yo prendo el sistema de riego y puedo ver con el manómetro si la bomba prendió o no prendió y en qué libras está funcionando. Y yo sé de ahí cuánto parto hacia los emisores. Puedo prenderlo y decir, no, es que sí está funcionando, pero nomás está trabajando con 20 libras, está muy bajo, algo está pasando, ¿no? O le prendo y veo que la aguja no se mueve del manómetro, pues no prendió el equipo de bombeo, algo está fallando también. Eso nos indica muchas cosas, ¿no? También cuando hay un cambio entre estación y estación, hay un golpeteo en el manómetro y puedes darte cuenta si cambió la estación o no. Entonces te dice muchas cosas el manómetro, es muy funcional. Y también lo utilizo mucho para poder ver en tomas de agua de presión constante, los instalo y puedo saber qué presión tengo para saber qué puedo hacer con esa presión que tengo, ¿no? Entonces te sirve de muchas cosas, es un medidor muy eficaz. También tenemos aquí a un lado una válvula de conexión rápido de manguera. Es algo muy común en campos de golf y en centros comerciales o lugares comerciales, que además del sistema de riego, que cuando tienes lugares de presión constante, que ya los habíamos mencionado, colocan estas válvulas para poder conectar rápidamente con una llave de conexión rápida, conectan una manguera y poder regar macetas o otro tipo de cosas. Generalmente van conectadas al sistema de riego y es importante que el instalador de sistemas de riego también sepa usarlas y conectarlas porque pues, van conectadas a tu sistema y para que nadie más meta mano en tu trabajo y ese tipo de cosas. Entonces es bueno que tú lo sepas usar. Las mismas marcas de riego tienen sus marcas de válvulas de conexión rápida de manguera, entonces no hay mucho problema. Simplemente se enroscan y por medio de una llave conectas la manguera y puedes usar la manguera para regar otro tipo de cosas. Hay gente que lo quiere incluso para mojar el piso de su negocio o afuera o lavar o algo, entonces ahí lo pueden aprovechar. Pero solamente va a funcionar en lugares donde tienen presión constante, porque si no fuera así, bueno, solamente lo podrían usar cuando la bomba esté prendida y si la bomba está prendida están gastando el agua en un lugar y entonces tú no la puedes gastar en otro lado porque vas a bajar la eficiencia y muchas cosas. Entonces, solamente en esos tipos de casos funciona. Y bueno, ya vimos todos los componentes de un sistema de riego. Ahora sí vamos a empezar a meternos a lo que es diseño, pero antes, el siguiente video es de preguntas y respuestas. Esta sección de preguntas tienes que hacerlo, es muy importante, porque acuérdate que al final va a haber un examen. Si lo pasas va a haber premios. Entonces tienes que pasar el examen y eso es como una práctica, es como ir viendo cómo andas, cómo quedaste en el módulo. Terminamos el módulo 1, vamos a la sección de preguntas y después nos vamos directo al módulo 2, donde vamos a hablar ahora sí sobre diseño. Ahora sí vamos a entrarle con todo a lo mero, al diseño de sistemas de riego, a lo que viniste aquí. ¿Va? Nos vemos en el módulo 2.